esta tarde nuestro estudio bíblico. Tenemos cosas muy importantes que compartir con ustedes y estamos completamente alegres de saber que Dios tiene siempre buenos propósitos para nosotros. Todavía la situación de restricción está presente, pero también sabemos que Dios sigue siendo fiel. Yo le voy a invitar a que oremos. Le doy la bienvenida a cada uno de los que se acercan y le pidamos a Dios que nos hable en esta noche, que nos enseñe, que podamos aprender algo de Él. Padre, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos delante del trono de tu gracia, queremos hallar el oportuno socorro y queremos tener, Señor, la información clara, precisa, Señor, y amena de tu palabra. Que tu Espíritu Santo la selle en nuestros corazones, que nos haga entender cuáles son los propósitos que tienes para cada uno de nosotros y que tu nombre sea muy glorificado a favor de tu reino. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias y todos podemos decir amén, amén y amén. En esta noche yo quiero compartir contigo acerca del dominio propio. Obviamente en este estudio vamos a tratar de ver el desarrollo y el carácter del cristiano. Creo que cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito, no solamente de ser alguien más en la numeración de la población mundial, sino gentes que podamos tener buenos propósitos en nuestra vida. El mundo es muy difícil, la situación de la tierra es complicada, pero si nosotros tenemos la bendición de Dios, nosotros podemos sobresalir adelante. En la Biblia, leemos en el libro de los Proverbios, un libro que yo lo recomiendo que sea como un manual diario de lectura, aparte de nuestros próximos libros o nuestros libros siguientes, para que podamos entender direcciones claras y específicas de nosotros. El Proverbio capítulo 25, en el versículo 28, dice de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjate lo que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está hablando obviamente de alguien desprotegido, de alguien que no tiene fortaleza. Está su muro derribado, no hay quien lo guarde, no hay quien lo cuide, no hay quien lo proteja. Dice que así como una ciudad que tiene el muro derribado, es comparado el hombre en cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, que es sujeto a sus pasiones, sujeto a todos los pensamientos que vienen primeramente a su mente. O sea, cosas que no... Está hablando de una falta de control total. Y esta tarde quiero decirte que hay algo muy importante que nosotros debemos de apreciar si es que estamos caminando en el camino del Señor, si estás interesado en entrar al reino de los cielos o en querer conocer más de Dios. Si eres alguien que por mucho tiempo has estado buscando de qué manera sentirte mejor y tratar de hacer cambios radicales en tu vida, bueno, hay verdades en la palabra que nos van a orientar y nos van a llevar a tener desarrollos maravillosos. Hablar de esta parte tan importante dentro del desarrollo humano como es la sensatez, vital. Si no hay sensatez, querido hermano, siempre habrá conflictos. El autocontrol o el dominio propio es urgentísimo para el tiempo que estamos viviendo. Porque hay mucha gente que ya se está desesperando, hay otros que ya tienen conflictos emocionales, hay otros que han caído en estados terribles de depresión, de ansiedad, de angustia, porque piensan que no hay solución para estas cosas. Sabemos y escuchamos por los medios que el incremento de las personas que están pues partiendo son cantidades, si vemos imágenes nos aterra saber que anda la muerte rondando alrededor del mundo. Entonces debemos de estar conscientes que hay esperanza para aquel que quiera vivir y que quiera caminar en el Señor, y una de ellas es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio para empezar? El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Cuando estás fuera de control, cuando no tienes dominio, pues prácticamente estás en un terreno de peligro, porque vas a estar de continuo, o ya sea sintiéndote ansioso, sintiéndose deprimido, o entrando en violencias, o hablando de más,
compartiendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad, y puedes perder hasta inclusive el equilibrio emocional que se debe de tener. Pero cuando no lo hacemos de esa manera, entonces estamos fuera del control de nuestros pensamientos, las sensaciones, sentimientos que vienen normalmente a la vida del ser humano, pues obviamente perturban, y es necesario tener un autocontrol, dominio propio. La palabra de Dios habla de ella como una templanza, que es una parte esencial como fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, en el versículo 23, el versículo 23 hasta el final dice, contando acerca del fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Es una virtud que permite tener el control, las pasiones que se generan día con día en el diario vivir o en el desarrollo que tú tienes. Como ser humano, ahora imagínate como cristiano también un desarrollo en el cual tú tienes que tener el control total. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 4 al 8, habla acerca de algunas virtudes como definición, virtudes que deben de ser sobresalientes en aquellas personas que han logrado cierta madurez espiritual. Hay gente que está luchando, hay gente que se ha venido a los pies de Cristo, ha empezado a conocer parte de Dios, pero todavía empieza a entender algunos propósitos que Dios tiene para la vida personal de alguien. Otros en muy corto tiempo logran tener confianza, logran tener mucha gracia de Dios, logran tener mucho dominio propio, pero otros batallan demasiado. Entonces, esa virtud es para controlar los deseos, las pasiones, especialmente los apetitos sensuales que a veces se desarrollan de una forma muy terrible en la vida del ser humano. La palabra de Dios es específicamente algo glorioso, lo determina como autodominio. Una persona que se hace, que tiene la posibilidad de dominar sus instintos, de tener una disciplina, rápidamente va a lograr éxitos maravillosos. Pero sin el dominio propio, no hay disciplina. En otras palabras, sin disciplina es imposible alcanzar el éxito, pero sin dominio propio es imposible tener disciplina. Eso es una realidad. El dominio propio es un valor personal que debería formar parte del carácter de todo ser humano. Y en el cristiano debe de ser una urgencia, una necesidad, pero imperante. Según el diccionario, de acuerdo a esta expresión de dominio, es el poder, la fuerza, la autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma al hablar y accionar. De cualquier forma que lo veamos, es como el músculo que se puede fortalecer y se puede tonificar de acuerdo a la práctica y al desarrollo. Mientras más tienes oportunidad de dominar tus deseos, tus influencias, de controlar tu carácter, controlar tu mentalidad, pues obviamente vas a tener mayores resultados benéficos. ¿Para qué? Para que la sociedad se pueda dar cuenta que se puede vivir en Cristo sin tener que estar sujeto a las pasiones o a los deseos engañosos que producen las tentaciones de este siglo. No, tú vas a tener la oportunidad de guardarte. Y cuando no se tiene, afecta inclusive a mucha gente que te rodea, porque cuando no tienes control, pues vas a tener muchos problemas, vas a tener la debilidad de caer en conflictos y van a ser muy seguidos, muy continuos. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Frustración, enojo, angustia, sentimientos negativos que dañan la mente y que, por cierto, dañan el corazón. Y el espíritu luego se siente triste, se siente angustiado, se siente desfavorecido. Hay una parte que puede ser el antítesis del dominio propio, y es el doble ánimo. Que podemos hablar acerca de dominio propio o autocontrol, y podemos hablar del doble ánimo. Santiago, su epístola universal, él es el único que habla acerca del doble ánimo. En el capítulo 1, verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir, es el típico hombre que empieza algo pero nunca lo termina,
el que desea hacer algo pero nunca lo empieza, o el que promete mucho pero no lo cumple. Es el típico esposo que le dice a la mujer, ya voy a cambiar, ya voy a ser diferente, y no lo hace. O es aquel que se mete continuamente en problemas y no puede refrenarse, porque las pasiones en efervescencia le hacen perder el equilibrio emocional, y de repente cuando se da cuenta ya cometió un agravio o ya se metió en algún problema. Y obviamente para eso hay muchas justificantes, ¿no? Primero hay gente que dice, pues lo importante no es eso, sino tú lo puedes hacer y después pedir perdón, pero no es así. A veces el hombre cae en contradicciones terribles. Entonces Santiago lo menciona, y significa también esta parte, el doble ánimo, una falta de pureza de corazón. Quiere decir que en el corazón es donde se gestan todas las ideas. En el corazón nacen todos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo ahí en el corazón. Primero ahí llega y empieza a gestarse, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También cuando el corazón está completamente equivocado, pues obviamente no va a vertir palabras que puedan llevar a la gente a tener ánimo de escuchar o sentirse felices por tener un diálogo con una persona. Hay gente que cuando ve que hay alguien que tiene un doble ánimo o que habla de una forma desesperada o agresiva, pues lo único que quiere es terminar la plática y salir corriendo, irse a casa, ya no tener ese contacto, porque obviamente afecta mucho. Y las palabras tienen mucha fuerza, o sea, una palabra tiene demasiado poder. La falta de la plena confianza en Dios también provoca que la gente tenga una doblez de ánimo. La palabra doble de ánimo en el griego se traduce como dipsíkos, o sea, como de dos almas o de dos mentes, algo así que es fuera del dominio propio, fuera del control, una mente con ideas dobles, algo así como que divaga en sus pensamientos. Usted recuerda cuando el profeta Elías fue a confrontar a los profetas de Baal. En primer lugar se dirigió al pueblo en general, porque el pueblo, a pesar de que amaban a Dios en supuesta manera, pero también tenían grandes conflictos porque habían sido dirigidos equivocadamente, los habían llevado a los ídolos, y precisamente en el tiempo del rey Acab fue donde casi se hizo de una forma terrible la apostasía. Entonces Elías viene y se acerca al pueblo de Israel y les dice en el capítulo 18 verso 21, dice: acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Quiere decir, hay mucha gente que divaga entre dos pensamientos, que a veces dice: yo quiero con Dios, yo quiero ahora sí, ya de veras este año sí empiezo de nuevo. Y por eso es que cada fin de año la gente hace muchas resoluciones. Yo a partir de este tiempo ya voy a cambiar, voy a dejar de hacer lo que antes hacía, me voy a enfocar mucho en mi familia, me voy a enfocar mucho en mi trabajo, voy a realizar muchas actividades que me lleven a tener satisfacciones personales, voy a estudiar la Biblia para saber qué es lo que tengo que hacer, me voy a congregar, voy a ir a la iglesia, voy a entregar mi corazón a Dios y voy a dejar que Él permee toda mi vida y que me haga una persona victoriosa en medio de las pruebas y de las tentaciones. Pero a veces todo queda solamente en puras promesas, en puros deseos. O sea, y a veces los buenos deseos no quiere decir o no implica que debe de haber victoria. Los buenos deseos sí son buenos pensamientos, pero lo mejor es concluir. Pablo decía que no es el del que empieza la carrera el triunfo, sino de aquel que la termina, de aquel que logra llegar a la meta. Entonces, en la Biblia de las Américas, este mismo pasaje dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Para que me entiendas, el doble ánimo es tener dos opiniones. Y una de las razones que se expone continuamente dentro de nuestra cultura latinoamericana es que a veces la fuerza irreversible de las palabras o de los comentarios en la vida han dejado a mucha gente aislada de tener deseos de caminar, de ir hacia adelante, de romper el esquema, de salirse de ese cascarón en el cual fueron formados. A veces la fuerza de la costumbre es demasiada para
nosotros que fuimos desarrollados en un ambiente latinoamericano donde todas las cosas eran de un tipo o de ambiente muy clasista, de menosprecio, y eso produjo resultados de que la gente sea un poco pusilánime. ¿A qué me refiero? En países donde a la gente se le trata mal, no se le cree. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre las culturas. En algunas culturas, cuando alguien logra algún éxito, la gente lo admira, lo aplaude, le dice que bueno, pero cuando a un latinoamericano logra obtener algún beneficio, algo que lo lleve un poco a la cúspide, la gente empieza a decir, ay, ese, ¿cómo fue a que logró eso? No sé por qué se lo dieron, a mí se me hace que le dieron favores. O sea, obviamente no hay confianza. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve pusilánime, no considera que un logro lo pueda ganar alguna persona por el cambio de actitud, por su cambio de voluntad, por su buen enfoque, por su determinación de lograr el éxito, por ir hacia más, por lograr cambiar sus actitudes de las cuales siempre vivieron atormentados. Entonces, el personaje de carácter apocado, pues va a enfrentar de todo, y su definición es que siempre se va a sentir pequeño o con un espíritu muy mezquino. O sea, en otras palabras, se va a sentir muy como desorientado, inubicado en la situación donde se encuentre. Si es en un círculo social, pues va a tener mucho problema para ser parte de él. No va a querer tener la confianza de acercarse a nadie, siempre va a estar retraído, porque sus pensamientos o los pensamientos que fueron vertidos sobre su persona a veces tienen una mayor fuerza. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y muchas veces, en lugar de que a una persona se le trate con dignidad, se le trate con una verdadera forma pues normal, de agrado, ¿no? Se le trata de una forma humillante, y su color de piel, y su lenguaje, y su manera de vestir, y mira de qué manera se comporta, y ya rápidamente hay un estigma para esa gente. Entonces, el pueblo de Israel vivía sumergido, imagínate, estaba caminando, luchando continuamente para poder llegar a ciertos lugares donde iban a querer encontrar el reposo. Y entonces Moisés, que era el líder, el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, los empieza a conducir y les empieza a enseñar, pero ellos con el corazón pusilánime, siempre rebatiendo la información, haciendo a un lado los mandamientos que Moisés les daba. En otras palabras, estaban completamente deteriorados en la idea de seguir a Dios de una forma correcta. Y entonces Moisés les dice, miren, vayan allá, porque esa tierra fluye leche y miel, y hay de todo, y Dios nos los ha prometido, nos los va a dar como herencia. Y entonces envía a 12 espías, 12, uno de cada tribu. Y cuando llegan ahí, en el capítulo 13 de Números, el versículo 33, dice, también vimos allí, cuando regresaron del informe para decirle a Moisés lo que vieron ahí, que vieron lo que realmente les habían prometido, una tierra que fluía leche y miel. Dice que vieron unos racimos gigantes de uvas. O sea, vieron cosas maravillosas, y ellos dijeron, es cierto, Dios no nos ha mentido, Dios nos ha dado la confirmación. Pero de acuerdo a su corazón pusilánime, dijeron, vimos allí a los gigantes, a los hijos de Anac, a la raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, no al parecer de ellos, sino al parecer que ellos mismos estaban adjudicando. Nuestro parecer eran como langostas, y así les parecíamos a ellos. Daban por hecho algo que ni siquiera lo tenían por cierto. Entonces, una apreciación completamente incongruente a lo que ellos iban a alcanzar. ¿Cuánta gente vive de esta manera? Y entonces por eso el cristianismo se les hace imposible, porque dicen, no, ¿cómo voy a llegar? Es que es difícil. ¿Cómo le voy a hablar a alguien? ¿De qué manera voy a vivir en el cristianismo? ¿Cómo me voy a portar en medio de las pruebas? Moisés les había enviado, ellos iban seguros, ellos sabían que el mandamiento que habían recibido era para ver lo que se les había dicho que había ahí, que era una tierra próspera, una tierra donde ellos podían ejercer su vida, de establecer su futuro, y obviamente así era. Y ellos comprobaron que las promesas habían sido ciertas, pero el corazón siempre
debilitado, siempre menospreciándose a sí mismo. Oh, ¿cómo voy a poder? Es que yo no hablo esta palabra, es que yo no sé esto, es que me cuesta mucho trabajo aprender. Querido hermano, todo se puede en Cristo cuando tú tienes el corazón dispuesto, cuando estás deseoso. Eso pasó también con Gedeón. Dios tuvo que enviar a un ángel, pero fíjate, después de tener una vida marginada, una vida saqueada, una vida donde te tenían como víctima, te hacían todo lo que querían, y por esa razón es que de repente, pues cuando oyes hablar que Cristo es nuestro Rey, que Él te puede ayudar, que Él te puede sacar adelante, que en su nombre vas a saltar muros, que en su nombre vas a hacer proezas, que Él vas a hacer la voluntad de Dios, pues casi ni lo crees, porque siempre viviste marginado, siempre el fuerte, siempre aquella persona que se sentía mejor que tú, te ponía sobrenombres, te trataba mal, te daba palabras que eran ásperas, te criticaban por tus acciones, y entonces perdiste tú toda manera y te subyugaste al clasismo, al racismo que hoy impera de una manera terrible, de una manera mordaz sobre la gente, sobre la humanidad. Y en Estados Unidos ha habido un conflicto terrible por causa de eso. Ahora imagínate en los países latinoamericanos, donde es el pan de cada día, donde es el diario vivir. Querido hermano, entonces vemos que es la necesidad de comprender. Vino un ángel y le dijo a Gedeón: Gedeón, con esta tu fuerza tú vas a derribar a los madianitas. Los madianitas habían sido los opresores, habían sido los que lo lastimaban. Cada vez que querían les robaban y ellos estaban completamente dañados. De hecho, Gedeón, cuando fue encontrado por el ángel, estaba escondiendo el trigo en el lagar, porque dijo: aquí cuando menos no me lo van a robar. Y ahí vino el ángel y le dijo: mira, ve con esta tu fuerza. Y entonces él respondió: Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? Mi familia es de la más pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Siempre minimizándose. Gloria a Dios, porque al final Gedeón pudo comprender que el que lo estaba enviando era Dios. Vete con esta tu fuerza, ¿qué acaso no te estoy enviando yo? Ve que yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo, como Jesús le dijo a los discípulos: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no te menosprecies, deja de pensar que tu vida tiene que ser así de doble ánimo, inconstante, fallando en cada momento, no cumpliendo las promesas, haciendo las cosas a la mitad, teniendo efectos en los cuales tus emociones o tu forma de actuar vieja todavía tiene el dominio sobre de ti. Hay que tener control, hay que tener dominio propio. Cada vez que hagas algo, que tomes resoluciones, trata de cumplirlas, como dice la Biblia: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace con el sacrificio de los necios. Dios quiere tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. En otras palabras, no confíes ni en tu capacidad, ni tu intelecto, ni en tu razón. No confíes en eso. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces él dijo: somos los más pequeños, yo soy el más pequeño, mi familia es pobre. Una actitud de menosprecio. ¿Y cuánta gente se ha sentido así? Que se menosprecia: nadie me hace caso. Casi se sienten como el perrito pateado, como que me están lastimando, todos están contra mí. Entonces, tanto abuso que ha existido, a veces la gente ya ni considera que su capacidad de manifestarse es una capacidad sobria, que tiene que ser resistente a las pruebas. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia, le dijo a Timoteo: mira, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay cobardía, no hay temor, dominio propio. Eso es lo que realmente necesitamos manifestar. Un cristiano auténtico no puede dudar inclusive de estar ajeno a su dominio propio. Es una virtud que tiene que tener como calidad moral de su vida. El valor y el carácter es para poder enfrentar las circunstancias, por difíciles que parezcan. Todos los días, cada día el hombre va a tener un reto, un challenge para poderlo cumplir todos los días. Y acompañados de un auténtico amor, querido hermano, se va a provocar resultados de fuertes bendiciones para la vida del ser humano.
Porque el amor todo lo suple. El amor todo lo suple. Tienes dominio propio, tienes amor. El amor cubre multitud de faltas. Vas a tener la capacidad. Proverbios 16, en el versículo 32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate cómo estas frases tan sabias. Es mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El fuerte puede manifestar su fortaleza y en un momento pensar que ya logró la victoria. Pero el que tarda en airarse, el que tiene control, el que puede escuchar, el que puede meditar, el que puede poner atención, el que puede disponer su oído para saber qué es lo que pasa, y el que se enseñorea de su espíritu, que dice: no, yo tengo un espíritu de fortaleza y vas a ver lo que te voy a responder, porque a mí no me gusta que me hagan eso. ¿De qué sirve que el que toma una ciudad? Hay una gran diferencia, querido. No perder el juicio a la primera. Es lo que Dios quiere que tengamos. Cuando a Jesús vinieron a quererlo tentar, llegaron un montón de hombres y jóvenes con una mujer que habían encontrado en el acto mismo de adulterio. Y empezaron a proclamar: mira, tú eres el rabino, tú eres el que sabes, tú eres el que dictaminas leyes, tú eres el que estás enseñando a esta gente. A ver, dinos, mira, la ley de Moisés. Y lo pusieron a prueba. La ley de Moisés dice que si una mujer es hallada en este acto, debe de ser apedreada. Estaban fieros para cumplir los mandamientos. Pero qué extraño, nada más trajeron a la mujer y no al hombre. O sea, en otras palabras, eran como parciales en sus determinaciones. Hoy hay mucha gente que es parcial, solamente ve sus intereses y no ve lo que puede ayudar a los demás. Entonces dice que él solamente escribía en la tierra. ¿Qué escribía? Nadie sabe. Pero él estaba con un espíritu de tranquilidad y de confianza, escuchando. Si hubiera sido alguien que su control o su vida está lejos de tener un autocontrol, como una mecha corta, rápidamente explotaría, rápidamente voltearía y diría: a mí no me vengas a tentar. No, él se guardó, él escuchó, y al final, con una palabra que apeló al corazón de ellos, al alma íntegra de ellos, los hizo que ellos se fueran. Ni siquiera les dio respuestas a sus preguntas teológicas o a sus conceptos religiosos. Solamente les dijo: el que esté libre de culpa, que tire la piedra. Libre de culpa. Y obviamente apeló a la conciencia, porque esa palabra iba saturada del poder de Dios. Jesús dijo: estas palabras son vida y son espíritu. Una palabra ungida con la gracia de Dios llega al corazón y hace que la gente entre en un dilema. ¿Por qué me dijo esto? Y rápidamente su mente empieza a ser como un predicador elocuente, acusándole por su falta de ser sensato o por la hipocresía que puede estar manifestando. Entonces se fueron y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, ni yo te condeno. Vete y no peques más, para que no te vaya a venir otra cosa peor. Entonces Santiago lo refirió también. Capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Qué terrible cuando tenemos la respuesta a flor de labios. Todavía ni nos dan la pregunta y ya tenemos respuesta. Sea pronto para oír, tardo para hablar. Espérate, escucha, ten cuidado, guarda tus pasiones, deja que eso venga a tu conciencia, a tu mente, y después la puedas diluir para saber sacarle el mejor provecho, ya sea una pregunta, ya sea una agresión, ya sea lo que sea, para que tú puedas tener las mejores respuestas. Tardo para airarse. Pero es que no se imagina, yo soy de un temperamento muy caliente, rápidamente exploto. No, un cristiano tiene que tener la mente de Cristo, tiene que estar guardado, tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. En la actitud se vive prácticamente lo contrario. Hoy la respuesta se tiene antes de escuchar bien la pregunta. Se evita todo porque no somos prontos, no somos tardos para hablar. Rápidamente queremos una respuesta. Y entonces nos airamos. Y a la primera ya queremos tener violencia.
No, querido hermano, Jesús le enseñó a sus discípulos cosas importantes. Ahora, cuando Jesús llamó a los suyos, todos vinieron de condiciones completamente diferentes. En Marcos capítulo 3, verso 13 al 15, nos dice la escritura que él subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él. Los llamó a los que él quiso, y de seguro que no se equivocó. A todos los que llamó es porque él quiso y tenía un plan específico para cada uno de ellos. Dice, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen primero con él y después enviarlos a predicar. Al estar con él, ellos iban a tener que aprender, ellos iban a tener que considerar las enseñanzas del mejor maestro que ha habido en toda la tierra, Jesús. Porque él le enseñó con el ejemplo. Dice que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no les pudo haber pedido santidad si él no les mostraba esa santidad. En otras palabras, todo lo que él les enseñó era una enseñanza práctica y relativamente humana, personalizada. Él era el mejor ejemplo. Dice, y les dijo que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, el collage de gente que llamó Jesús era de diferentes características, ¿sí? Jesús llamó a los que él quiso, y te digo una vez más, no se equivocó con ninguno. Aunque cada uno tenía su propia personalidad, pero trabajó para llevarlos a permanecer firmes hasta el final de sus días. Y lo logró. Lo logró con un éxito rotundo. Porque él era el enviado del Hijo, él era el enviado de Dios. Él era el Mesías. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Lo logró. Todas estaban ajenos a la disciplina. Se comportaban de acuerdo a su entorno social. Cada uno de nosotros, ese es nuestro pretexto. Es que yo nací, yo crecí en un barrio, yo crecí entre la opulencia, yo crecí entre los intelectuales, yo crecí en medio de la gente que no tenía nada. Cada uno puede decir, mi entorno es el que me hizo, porque la presión de la generación a veces es muy fuerte. Todo de acuerdo a lo que ves alrededor tuyo, pues obviamente te va a impactar. Anteriormente, que no existían las redes sociales, ni tampoco la tecnología estaba muy avanzada, pues toda la gente iba a la par de lo que hacían los demás. Todos eran como presionados por la presión de la generación. Si se vestía la gente de esta manera, todos se vestían de esta manera. Hoy tú ves que hay jovencitos o jóvenes que están encerrados en su casa y jamás salen allá afuera, y de repente salen con un ostento vestuario que es completamente discordante con lo que existe en la sociedad. ¿Y dónde lo aprendió? Pues las redes sociales llevaron toda la influencia hasta su casa. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Entonces, todos los discípulos de Jesús eran diferentes. Estaba un Pedro que era agresivo, violento, que era consanguíneo, que rápidamente a la primera ya sacaba la espada. Jesús le tuvo que llamar la atención en algunas ocasiones. Él tuvo que desarrollar sobre él un trabajo completamente arduo, y era uno de los mayores que estaban ahí con él, de la gente más adulta, ¿sí? ¿Cuántas veces le dijo, guarda tu espada, apártate de mí, Satanás? Si quieres venir, ven. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, antes de que cante el gallo me vas a negar. ¿Cuántas veces no le llamó la atención? En otras ocasiones le dijo, Simón, Simón. Le llamó por su nombre. Obviamente no le dijo Cefas, no le dijo Pedro, le dijo Simón, Simón. O sea, te estoy llamando la atención por tu nombre. Estaba un Tomás que, como se desarrolló con ellos, pero al final como que no le caía, era incrédulo. No, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Estaba otro, Natanael, el famoso Bartolomé, que era muy analítico. No, los profetas dicen cómo va a hacer las cosas. Yo he estudiado mucho los profetas. Y cuando le dijeron, hemos encontrado al Mesías,
¿Cómo? ¿De dónde es? De Nazaret. No, de Nazaret no puede salir nada bueno. O sea, rápidamente tenía respuesta. Entonces, pero todos ellos, conforme pasaron el tiempo, Jesús los disciplinó, los enseñó, tuvo la férrea voluntad de compartir, de explicarles, de volverles a hablar, que lo que no entendían a ellos se los explicaba en detalles, como con manzanitas, con bolitas, con palitos. Les decía, mira, esto es lo que quise decir, porque ellos se quedaban también sorprendidos. ¿Por qué razón aquellos no entienden? ¿Por qué nos dices a nosotros lo que realmente tienes como idea de compartir? Porque Jesús los amaba y los amó hasta el fin. Y dijo, de los que me diste ninguno se ha perdido, solo el hijo de la perdición. En otras palabras, cada uno de ellos fue guardado por la mano de Dios. Eso es disciplina. Dice que Él los juntó, les dio autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos, los envió a predicar el evangelio, les dijo, no toméis nada para el camino a donde yo te envíe, tú ve, y cualquier lugar a donde te reciban, ahí entra y ahí quédate hasta que salgas. Y dice la escritura que les dijo, y si no te reciben, sacude el polvo de tus pies. Y entonces ellos, obedeciendo los mandamientos, saliendo y pasaban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esa era la vida de los discípulos. Jesús les dijo varias ocasiones, yo voy a estar contigo, yo voy a venir por ustedes, yo voy a regresar por ustedes. Jesús vio a todo el pueblo de Israel como un pueblo, como ovejas que no tenían pastor, y tuvo compasión de ellas. Y entonces vio y dijo que los campos estaban blancos para la siega. Y entonces Él dijo que era el tiempo de trabajar. Querido hermano, en este tiempo los campos están blancos para la siega. Hay gente que tiene mucha incertidumbre. Hay gente que tiene mucho dolor, hay gente que está perdiendo familiares, hay gente que está cayendo en enfermedad. Es tiempo de siega, querido hermano, no te duermas en tus laureles, ten dominio propio, haz las mejores resoluciones, ve en pos de los necesitados. No, qué terrible es que muchos hasta ya perdieron el anhelo de congregarse, hasta ya perdieron el deseo de ir a buscar a Dios. Qué terrible es cuando este dominio propio no existe, cuando todas las cosas son más bien de doble ánimo. No, es que ya no hay nada, es que ya se acabó, es que ya cerraron la iglesia. Querido hermano, la palabra de Dios no está presa. Cristo todavía sigue viviendo, sigue siendo el Señor de señores, el obrador de milagros, el Dios todopoderoso. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces, ¿por qué seguir batallando con el yo, con el ego? No, es que yo pienso, es que yo creo, es que me dijeron, es que fíjate cómo están las cosas, mira cómo está el panorama. Mejor date cuenta cómo es el Señor y de qué manera quiere obrar contigo. Eso es lo más importante. Este es un verdadero tiempo de necesidad, un tiempo en que hombres y mujeres deben de manifestar el carácter cristiano, una mentalidad de guerreros, de ganadores de almas, una mentalidad de servicio. Las S del Salvation Army significan algo: salvado para servir. Si estás salvado, tienes que servir a los demás, tienes que darte por ellos, tienes que vivir para ellos, tienes que morir a ti mismo para vivir para ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de tus prioridades, de tus anhelos, de tus deseos. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Querido hermano, si no renuncias a tu vida, a tus placeres, a tus encargos, a tus anhelos, te la vas a pasar pensando nada más: yo quería, yo estaba, yo deseaba, yo tenía ganas, yo iba a hacer. No, olvídate. Dios quiere que hagas lo que estás deseando, que dejes ya de estar dejando todas las cosas para mañana. El tiempo aceptable es ahora, día de salvación. Este es el verdadero tiempo. Hebreos 11, en el versículo 24 al 27, nos habla de un hombre llamado Moisés. Y Moisés era un hombre que tenía todo a sus pies. Sí, pero tomó resoluciones en su vida, querido. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Siendo ya grande, rehusó. No era un jovencito, no era un adolescente. Tenía 80 años.
rehusó llamarse, 40 años cuando empezó, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y de ahí otros 40 se fue al desierto, y después otros 40 en el desierto otra vez, pero con un pueblo rebelde. Rehusó, renunció a la ostentosidad que había. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, deseó mejor trabajar. Hay mucha gente que se debilita. Se trata de servir y a lo mejor entran corriendo con muchas ganas. Y ya a mitad, oye, puro servir yo y yo puro servir. Sí. El que sirve va a producir vida. El que no sirve, no sirve. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en aquel que tiene galardón. Eso es lo que importa, que pongas tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y Faraón era bravo, iba a ir en contra de él, lo quería matar, quería hacer todo el daño necesario sobre él, pero él no temió la ira del rey. A veces le temes a los conflictos, le temes a las batallas, le temes a las luchas, le temes a los desafíos, le temes a las cosas que pueden venir, y a veces te quedas así como, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Dominio propio, querido. Tienes que voltear los ojos a Dios, tienes que tomar resoluciones que estén lejos de intentar servir solamente a tu persona, sino servir a Dios. Esa resolución debe de ser maravillosa. Y cuando alguien realmente toma esas resoluciones, la gente que lo ve piensa, ya perdió el cerebro. ¿Cómo que ya se está nada más buscando a Dios? Ahora nada más quiere de Dios. Sí, claro, porque en Él estamos completos. Él tiene todo lo que nos hace falta. ¿No dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria? ¿Que no es el Dios todopoderoso para ayudarnos? Querido hermano, si no hay ese dominio propio, de seguro hay una doblez de ánimo. Un ánimo doble. Pablo entendía que la victoria era de aquellos que se autodisciplinaban. Por eso él dijo, renunció a todo lo que tenía por ganancia, lo estimó como pérdida. Un grave tropiezo sería el desacreditarse por querer hacer la voluntad personal. Los deseos, querido, van a venir siempre a tu mente, pero tú eres el que tienes la elección. O ir por el bien y someterte a Dios, o esperar hacer solamente los deseos que te manifiestan cada día tus impulsos. Hubo un predicador aquí en Estados Unidos a quien se le llamó uno de los catedráticos más importantes en el país, Jonathan Edwards, allá por el año de 1700. Y este joven, a los 19 años, empezó a escribir las resoluciones para su vida. Él tuvo unas resoluciones muy pragmáticas, y él dijo, estas son mis resoluciones, las voy a escribir y voy a hacer de ellas como el decálogo de mi vida. Eran varias, no eran 10, eran un montón, y te voy a leer algunas solamente para que más o menos tengas una idea de qué tipo de resoluciones tenía. Él dijo, yo hoy tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares de años. O sea, estaba dispuesto, tengo la resolución que voy a hacer todo lo que piense que sea necesario para la gloria de Dios. ¿Has pensado alguna vez? Tenía 19 años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. Una de ellas dijo, resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva para servir al reino de los cielos.
Hermano amado, amigo que me escuchas, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El autocontrol es el fruto del Espíritu Santo. Es una de las virtudes cristianas. Añadida a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, dominio propio, piedad. Dice, porque si estas cosas abundan y están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si Dios te llamó a iniciar una carrera, Dios es fiel para ayudarte a que termines con la bendición suya. Si Dios te llamó desde los lugares más recónditos, Él te quiere preparar para que hagas su voluntad en todo momento. Amado, dominio propio o doblez de espíritu. Doble ánimo. Nosotros tenemos que tomar la resolución. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Gedeón dijo, yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Pero Dios lo fortaleció y él hizo que los enemigos huyeran. Entró al salón de la fama de la fe. Al final dice la Escritura que esos cristianos hicieron huir a ejércitos enemigos. ¿Sabes por qué? Porque creyeron y cambiaron su mentalidad. El amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Y si realmente para ti representa tu Señor, tu líder, tu estandarte, tú vas a ser un instrumento en sus manos. Cierra tus ojos un momento y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante del trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Te pedimos que bendigas este momento y que hagas resplandecer tu gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestro territorio, y también que podamos alcanzar la bondad tuya. En el nombre de Jesús. Y todos podemos decir amén, amén. Dios te bendiga, me da mucho gusto verte y comparte estos videos, hazlos llegar a donde hagan falta. Que Dios te bendiga.